Secretario General, por favor, ahora dé cuenta con los asuntos que presenta este pleno la ponencia de la señora magistrada Mónica Aralizo Torregos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los recursos de reconsideración 1414 del presente año y sus acumulados, promovidos por diversas ciudadanas en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se efectuó el cómputo total, se declaró la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y se asignaron a diversos partidos políticos nacionales las diputaciones que les corresponden para el periodo 2021-2024, específicamente las correspondientes a las circunscripciones tercera, cuarta y quinta de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y del Trabajo respectivamente. En primer lugar, en el proyecto se propone acumular los recursos. Luego, desechar de plano las demandas respecto a las cuales las recurrentes agotaron de forma previa su derecho por virtud de la presentación de otras. En cuanto al fondo, en el proyecto se propone declarar fundado el agravio que hacen valer relativo a la violación del principio de alternancia. Lo anterior en virtud de que el artículo 234, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no puede interpretarse aisladamente, sino de manera armónica con lo establecido en el artículo 53, párrafo segundo de la Constitución Federal, que prevé un principio de alternancia de género por circunscripción electoral por periodo electivo. En ese sentido, en la consulta se sostiene que la Autoridad Administrativa Nacional, al realizar el procedimiento de asignación conforme al orden de las listas registradas, debió armonizar los principios de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, y en consecuencia modificar el orden de prelación respectivo, iniciando la asignación con una candidatura del género femenino. Lo anterior, porque en el caso específico se asignaron los primeros escaños a hombres por 2 periodos consecutivos, por lo que deben tomarse las medidas suficientes para procurar que sean las mujeres quienes, en este proceso electoral, sean asignadas con la primera diputación correspondiente a los respectivos partidos políticos. En consecuencia, al resultar fundado y suficiente el agravio referido, se propone modificar el acuerdo impugnado y ordenar al Instituto Nacional Electoral que, en un plazo no mayor a 12 horas, realice una nueva asignación iniciando con las fórmulas del género femenino respecto a los partidos y circunscripciones, materia de controversia. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Sí, me pide el uso de la voz la magistrada ponente. Magistrada Soto, por favor. Gracias, presidente. También para posicionarme bien, reforzar lo que se ha presentado en la cuenta con el proyecto que pongo a su consideración y que se refiere a este SUBREC 1414 del presente año que estamos, hoy iniciaremos su análisis. Como escuchamos ya en la cuenta, en estos asuntos se controvierte el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que asignó diputaciones federales por el principio de representación proporcional, específicamente a 3 partidos políticos en las circunscripciones tercera, cuarta y quinta, respectivamente, en virtud de que se incumplió con el principio de paridad en relación con el mecanismo de alternancia de género por circunscripción y periodo electivo. En primer lugar, es preciso señalar que quienes impugnan son ciudadanas por su propio derecho y en su carácter de integrantes de colectivos, asociaciones u organizaciones de mujeres. En este sentido, se propone tener por oportunas las demandas en razón de que dichas ciudadanas no tienen la misma carga procesal que los partidos políticos y las candidaturas, pues no están obligadas a mantenerse al tanto de la difusión de las sesiones de asignación, sino que estimo es a la autoridad responsable a quien le corresponde difundir sus determinaciones para hacerlas oponibles a terceros conforme a los principios de legalidad y máxima publicidad. Por tanto, respecto de las ciudadanas interesadas, al no existir certeza del inicio del plazo para impugnar, puesto que no consta alguna notificación en estrados o en el Diario Oficial de la Federación, no debe contabilizarse el plazo a partir de la conclusión de la sesión, por lo que les propongo tener por satisfecho el requisito. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, desde mi óptica, es fundado el agravio de las recurrentes, puesto que del análisis del marco constitucional y convencional que rige al principio de paridad,
así como lo dispuesto expresamente en el artículo 53, párrafo segundo de la Constitución Federal, resulta claro que existe un principio de alternancia de género por cada circunscripción electoral plurinominal por periodo electivo. Incluso en la propuesta se retoman las exposiciones de motivo de la reforma constitucional de 2019, donde las y los legisladores señalaron que la finalidad de ese precepto consiste en que las listas nacionales de representación proporcional de los partidos políticos se conformen de manera paritaria, de manera alternada entre hombres y mujeres por cada periodo electoral, iniciando con el género distinto a la elección anterior. Es decir, no habla solamente de alternancia en el número total de listas de las circunscripciones, sino que por cada periodo electoral habría de intercalarse al género de cada lista, iniciando con una o uno diferente al de la elección anterior, a fin de potenciar la igualdad entre mujeres y hombres para acceder al cargo. Y en ese sentido considero que si la norma constitucional prevé un principio de alternancia en el género por circunscripción plurinominal electoral de cada partido político, ello tuvo como finalidad que en ese sentido se realizara la asignación de diputaciones plurinominales, por lo que al momento de desarrollar el procedimiento existía el deber de la autoridad electoral de verificar si se cumplía con el mandato constitucional. Desde mi perspectiva, el INE está facultado para realizar la asignación conforme lo manda directamente la Constitución, pues no es un criterio novedoso el relativo a que es posible modificar el orden de prelación de las listas de candidaturas registradas a fin de hacer efectivo la paridad. Como sabemos, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que este principio no se agota con la postulación, sino que trasciende a la integración del órgano legislativo. Para que eso sea posible, la autoridad administrativa tiene que hacer los ajustes respectivos, pues las reformas constitucionales en materia de paridad de 2014 y de 2019, así como las legales de 2020, deben materializarse en cada uno de los actos que conforman el proceso electoral. En el caso, dado que el proceso anterior y en el actual se asignaron las primeras diputaciones a hombres, se vulneró el principio de alternancia por periodo electivo en cada circunscripción, impidiendo a las mujeres acceder al cargo en condiciones de igualdad en el primer escaño que le es asignado a estos entes políticos. Para mayor claridad, los partidos que cuentan con un número impar de diputaciones alcanzadas, al iniciar por 2 periodos consecutivos asignados el primer escaño a hombres, conlleva que durante 2 procesos electorales las mujeres quedan subrepresentadas, o como en el caso de uno de los partidos políticos cuya lista se controvierte, donde al haber obtenido una curul en la 5ª circunscripción, tanto en 2018 como en 2021, será ocupada por un hombre. Es por ello que les propongo que se realicen los ajustes respectivos, iniciando la asignación con mujeres. Desde mi perspectiva, ello no trastoca el principio de certeza, puesto que la disposición constitucional es de cumplimiento obligatorio, aunado a que cada uno de los fines de los propios partidos políticos es hacer efectivos los derechos de participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y paridad. Y en ese sentido, estimo que lo propio en este asunto debe ser maximizar los derechos político-electorales de las mujeres candidatas en las circunscripciones controvertidas,
a partir de un mandato constitucional que obliga a la autoridad responsable a realizar los ajustes necesarios a las listas para integrar paritariamente la Cámara de Diputados. Las reformas políticas son una excelente oportunidad para avanzar en la paridad representativa, pero no podrá ser un logro completo si no se ejecuta la norma o las normas que buscan precisamente el avance en la participación de las mujeres, la igualdad y su empoderamiento y un mayor acceso de estas a cargos de elección popular. Si se efectúan interpretaciones aisladas de normas legales que reducen los derechos de estas, o si damos por sentado que ya alcanzamos la paridad numérica. Las brechas de género que impiden el desarrollo de una verdadera democracia siguen ahí. Por eso no podemos perder de vista la meta, alcanzar una igualdad estructural. La lucha por la paridad, como sabemos, no ha sido fácil. Como dato histórico, se tiene que la primera integración de la Cámara de Diputados de 1822 fue integrada, como sabemos, únicamente por hombres. No fue sino hasta la reforma constitucional de 1953 que se reconoció a la mujer la ciudadanía plena y en ese sentido la posibilidad de acceder a un escaño en la Cámara, siendo Aurora Jiménez de Palacios la primera mujer electa diputada en 1954. En la elección de 1991, la Cámara de Diputados se integraba por el 96.20% de hombres y el 7.8% de mujeres. Apenas en 2012 se alcanzó un histórico de 36.8% de mujeres y en 2015 del 42.40%. En el proceso electoral de 2018, la Cámara de Diputados y Diputadas quedó integrada por 241 mujeres y 259 hombres, que representaban el 48.2% y 51.8% respectivamente, con lo cual nos aproximamos tanto a un esquema igualitario a nivel cuantitativo, que incluso a la integración saliente se le ha denominado la legislatura de la paridad. En el actual proceso electoral, a partir de la designación efectuada por el INE, la conformación sería de 248 mujeres y 252 hombres. Es decir, se alcanzaría el 49.6% de integrantes del género femenino, aumentando 7 curules más para mujeres en comparación con el proceso anterior. Ahora bien, la propuesta que someto a su distinguida consideración implicaría que al iniciar la asignación de estos partidos políticos en las circunscripciones impugnadas con mujeres, daría como resultado que 3 mujeres más accedieran a una curul. Así, la conformación total de la Cámara sería de 251 mujeres y de 249 hombres. Esto es el 50.2% del género femenino y 49.8% del masculino. En otras palabras, sería la primera vez en la historia del país que el órgano legislativo estaría integrado mayoritariamente por mujeres. Asimismo, implicaría que en 30 años las mujeres pasarían del 7.8% de escaños obtenidos en 1991 al 50.2% en el actual proceso electoral. Por tanto, considero que estamos ante una auténtica oportunidad de abonar en el avance efectivo de los derechos de participación política de las mujeres en condiciones de paridad y de igualdad, realizando ajustes en el orden de prelación de las listas al momento de la asignación. Por estas razones, les propongo modificar el acuerdo impugnado y ordenar al Instituto Nacional Electoral que en un plazo de 12 horas contados a partir de la notificación
realice nuevamente la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional de los partidos cuyas asignaciones se controvierten en las circunscripciones impugnadas, iniciando con la primera fórmula de mujeres de las listas registradas. Sería cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada Soto Fregoso. Sigue a debate el asunto de la cuenta. ¿Hay alguna participación? Magistrado Rodríguez Mondragón, por favor. Gracias. En este recurso de reconsideración 1414, en el cual yo estoy a favor de la propuesta que se nos hace, solamente me parecería que si la ponente así lo acepta, también el apartado de oportunidad tendría que ser tendría que armonizarse, ajustarse con el recurso de reconsideración que votamos y nos propuso la magistrada Yanin, que es en el recurso de reconsideración 1410. Gracias. Sí, magistrada Soto. Muchas gracias, presidente. Con todo gusto, por supuesto, fortalecería el proyecto con estas observaciones del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y lo presento así previo a que pues se pronuncien la magistrada y los demás magistrados para que sea con esta suma la propuesta ya abonada, ¿no? Se pronuncien con relación a eso. Gracias, magistrada. Sigue a su consideración el proyecto con los ajustes aceptados por la magistrada Soto Fregoso. Les consulto si hay alguna participación. Magistrada Yanino Talora Malasis. Sí, muchas gracias, presidente. Antes que nada, quiero reconocer la calidad del proyecto que nos presenta la magistrada Soto Fregoso justamente en este intento de que el principio constitucional de paridad se vea reflejado no solo en la postulación de candidaturas, sino también en la integración del órgano tal y como es el espíritu justamente de esta reforma constitucional de 2019, de la reforma en todo. Comparto la mayoría de las argumentaciones del proyecto. Agradezco la modificación que ahorita acaba de aceptar la magistrada Soto en torno justamente a la oportunidad para homologar los criterios. No obstante, yo tengo dos inquietudes. La primera es que, a diferencia del asunto que sometía a la consideración de este pleno hace un momento, aquí me parece que la integración de las listas de representación proporcional para la Cámara de Diputados fueron en efecto publicadas en su momento y por ende conocidas por todas y por todos quienes tienen interés en este tema. Y aquí sí estimo que no aplicaba este principio que establecimos en alguna sentencia durante el proceso electoral de los datos reservados. Es decir, por quienes eran encabezadas cada una de las listas de cada uno de los partidos políticos fue conocido desde que fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral y hecho público, y me parece que ese era el momento en el cual tenía que haberse impugnado. Coincido en que, no obstante ello, el agravio de las aquí actoras consistente en que, en efecto, no se alcanza la paridad en la integración de la Cámara de Diputados es fundado. Y de hecho tenemos múltiples precedentes. Tuvimos en 2017 en el estado de Coahuila el ayuntamiento de Musquis, en 2018 el Congreso de Baja California Sur, en 2018 el Congreso de Morelos,
Y recientemente, hace muy poco, este pleno aprobó una jurisprudencia en la que justamente se establece esta posibilidad de modificar las listas de representación de las asignaciones de representación proporcional para lograr aquí la paridad. Donde yo diferiría es en cuanto al método para lograr esta paridad. A mí me parece, si bien hay un criterio en el que se establece que las acciones afirmativas serán, digamos, cobradas a los partidos de menor votación, lo cierto es que aquí tenemos dos partidos con una excelente sobrerepresentación de las mujeres, y que es particularmente el partido Morena, que tiene 103 mujeres contra 95 varones, y el Partido de la Revolución Democrática, que tiene 9 mujeres contra 6 varones. Es decir, estamos este género muy bien representado al seno de estas fracciones parlamentarias. La inquietud es si no es preferible justamente modificar y que cumplan con la paridad los partidos políticos a quienes se les asignó justamente las curules de representación proporcional por resto mayor, y en este caso correspondería a los partidos que tienen una mayor subrepresentación de las mujeres, y que en este caso son el Partido Verde, el Partido Movimiento Ciudadano, que son quienes tienen una notoria subrepresentación. El Partido Verde tiene 18 mujeres contra 25 varones, y Movimiento Ciudadano tiene 11 mujeres contra 12 varones, que finalmente sería otra manera de llegar justamente a esta paridad, que es la que se busca, ya que en los hechos el Partido Verde tiene 58% de varones y el Partido Movimiento Ciudadano tiene el 52%, es decir, una muy notoria subrepresentación de las mujeres en justamente esta integración. Por el momento, estas son las inquietudes y comentarios que quisiera plantear. Muchas gracias. Magistrado Rodríguez Mondragón, por favor. Sí, nada más para que me quede clara la propuesta de la magistrada Yanin. Preguntaría, eso atendiendo a qué agravio de las actoras, porque viendo el proyecto no lo encuentro, y por lo que leí del caso, concretamente se nos pide aplicar el artículo 53 del texto constitucional, y a partir de ese texto constitucional hacer la aplicación y la interpretación de la Ley General de Medios, así como de los lineamientos del INE. Pero no encuentro, estaba ahorita escuchando a la magistrada Yanin, quise ver si se me había pasado un planteamiento así como el que nos propone de las demandas, porque en concreto señalan que es el PAN, el PRI y el PT los que no cumplen con la alternancia de género en la primera fórmula de distintas circunscripciones, que es en el PAN de la cuarta y la quinta, del PRI de la tercera, del PT de la quinta. Y bueno, el PRD también adolece de este cambio en la alternancia de género en la cuarta circunscripción, pero como se asignan 2 curules en esa cuarta circunscripción, no tiene efectos prácticos. Entonces, si no fuera una molestia, magistrada Yanin, nada más quisiera saber a partir de dónde podríamos
anclar o llegar a la propuesta que usted nos hace. Si me permite la magistrada Soto, o lo consulto con la magistrada Otálola, si primero le doy la intervención para que cuente con más elementos. Y por favor que hable la ponente y después intervengo yo. Muchas gracias. Gracias. Magistrada Soto Fregoso, por favor. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo primero que nada agradezco, y así lo suponía, que la magistrada Yanine estaría de acuerdo, por supuesto, en que logremos pues hacer todos los esfuerzos jurisdiccionales, jurídicos y de maximización para lograr este histórico, en su caso que así fuera votado, pues logro de las mujeres, ¿no? Pero también me inquietaba, a ver, yo estoy haciendo esta propuesta en virtud que es el único agravio que se nos está presentando. Yo no tendría inconveniente en hacer las modificaciones que fueran con tal de llegar al mismo resultado, vaya, ¿no? Pero ¿qué es esta visión y convicción? Y es toda la pues historia también de los preceptos y la línea y la política judicial de este tribunal para favorecer la igualdad sustantiva y la igualdad plena, estructural y en todos los aspectos. Entonces, yo también creo y me sumo, gracias al magistrado Reyes, que se adelantó en la inquietud. En este caso, digo yo, si hubiera cualquier variante, el método no importa, desde mi perspectiva yo podría cambiar el proyecto en lo que pudiera sumar y llegar al mismo resultado, pero el planteamiento único es de que las listas de candidaturas de representación proporcional sean encabezadas de manera alternadas entre hombres y mujeres para cumplir con lo establecido en el artículo 53, párrafo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 14.4 de la LEGIPE. Entonces, no sé si la magistrada Yanine, perdón la consideración, si ya ha manifestado que está, vaya, a favor de del fin último, que es lograr esto, si tuviera, pues, inconveniente en aceptar la propuesta, o en su caso que pudiéramos, digo, de alguna manera, por supuesto, aceptar cualquier observación que sumara o fortaleciera el proyecto y pudiera lograrse esta paridad de las mujeres o paridad un poquito adelantada. Yo estaría dispuesta a aceptar, por supuesto, cualquier ajuste que pudiera hacerse, pero no creo que pudiera cambiar, digamos, el agravio a otro, porque es el único que se presentó. Entonces lo pondría a la consideración. Gracias, magistrada Soto. Magistrado Otálola, por favor, y enseguida el magistrado Vargas. Sí, muchas gracias. Ahorita, por el momento, me limito a contestarle al magistrado Rodríguez y de alguna manera también a la magistrada Soto. Sí, en efecto, no hay un agravio directo, definitivamente, pero aquí sería en una suplencia de la queja. Finalmente, lo que vienen a pedir esencialmente estas actoras es que haya paridad en la Cámara de Diputados. Entonces, me parece que desde esa interpretación de su escrito, como finalmente lo hemos hecho en otros asuntos, entonces podría darse esta suplencia. Por el momento, aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, magistrado Otálola. Magistrado Vargas, por favor, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Quisiera pronunciarme en este asunto, señalando que me parece un asunto pues interesante, por supuesto, con una enorme argumentación en torno a la propuesta que se hace, pero justo a partir de lo que resolvimos hace unos momentos vinculado con el criterio de procedencia y en este caso lo que tiene que ver con el plazo que se tiene que considerar, y precisamente yo haciendo pues un
apunte en torno a que me parece que se tiene que ver este asunto de la flexibilización del asunto del artículo, 66 de la Ley de Medios. Me parece que en este caso no se colma la flexibilización que pues hablábamos del otro asunto. Y básicamente por lo siguiente. A mi modo de ver, el argumentar en el proyecto que se trata de un colectivo de mujeres y pertenecientes a distintas asociaciones, no es un argumento suficiente ni es prueba para poder señalar que no pudieron haber contado con el plazo de las 48 horas. Me parece que, insisto, y como se ha hecho anteriormente en distintos casos, es cuando de alguna manera se argumenta y se prueba, y muchas veces hemos suplido esa parte, la de la prueba, de realmente estar enfrentando o presenciando alguna cuestión que dificulta la presentación en tiempo del plazo previsto en ley. Entonces, esa primera parte me parece que en este caso no se colma. Pero adicionalmente, y insisto, creo que lo que hay que primero señalar es que de las cifras que hoy se presentan en el total de las 5 circunscripciones, 52 mujeres contra 48 hombres, perdón, 52 hombres contra 48, 252 hombres contra 248 mujeres, pues desde mi perspectiva la paridad está colmada, es decir, el constituyente y el legislador hablan de un criterio de paridad 50-50 para integrar candidaturas y creo que eso sucedió. Ahora, de ahí a ya poder lograr exactamente la mitad entre hombres y mujeres, me parece pues que eso es una cuestión que el legislador nunca pudo haber tenido por cierta. Pero evidentemente, ¿dónde creo que está el espíritu de la norma? En buscar que precisamente los márgenes se acerquen lo más posible al 50 y 50. ¿Qué quiero decir yo? Creo que hasta el momento en estas discusiones que tienen que ver con el criterio de paridad, siempre hemos seguido manejando el término acción afirmativa. Y las acciones afirmativas tienen determinados elementos que me parece que tienen que estar justificados. Por supuesto que el hecho histórico, pues la desventaja histórica es uno de ellos, pero también creo que se tiene que acreditar materialmente que existe esa desproporción, esa afectación a un derecho que permite a este órgano jurisdiccional pues corregir y por supuesto, digamos, enderezar el rumbo de una decisión que podría estar afectando a un colectivo en desventaja o una minoría en el caso de otros grupos poblacionales. Y a mi juicio, el hecho de que quede un 48 punto, casi 49% de mujeres frente a casi un 52% de hombres, me parece que borda los límites de la paridad. Es decir, que no estamos hablando de un congreso dispar, sino que todo lo contrario, que es un congreso que una parte de los representantes populares llegan por una votación de la ciudadanía donde difícilmente se puede tener un control de si eligen a hombres o mujeres más allá de lo que las propias listas paritarias ofrecen de candidaturas. Y que en la parte de representación proporcional, si bien soy consciente que hemos tenido distintos precedentes donde hacemos esas correcciones, me parece que esas correcciones tienen que estar a la luz de las cifras que realmente demuestran esa disparidad. Insisto, son 3 diputaciones, pero lo que creo que a mi modo de ver no se satisface o no se colma es partir a base, o sea, que el argumento sea que la medida afirmativa se justifica toda vez que no se puso en un primer lugar a alguien en 3 circunscripciones con el género femenino. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece que si suponiéndose y conceder que esa fuera la razón justificada, me parece que este no es el momento para plantear eso, porque las listas se conocieron
desde mucho antes, que fueron registrados por los partidos políticos bajo un principio de autodeterminación, y eso fue soslayado. Y eso que fue soslayado por parte de los partidos, de los actores, y en este caso de las personas que hoy vienen a impugnar, lo que me parece que sale un poco de esta regularidad es que justo se haga al momento que viene la asignación y se sabe hasta qué número de la lista llegan en cada una de las circunscripciones. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la oportunidad del orden de prelación era una oportunidad previa, no actual, y partiendo, insisto, de la concepción de que el Instituto Nacional Electoral ya hizo una serie de asignaciones que, si bien no son firmes, me parece que tienen que tener un peso en el sentido de lo que implica a estas alturas, a unas cuantas horas, hacer esos cambios por parte de esta magistratura, de este pleno, cuando no existe, desde mi punto de vista, esa suficiencia en la argumentación que acredite que se violaron derechos, que acredite que hubo una violación en torno al principio de paridad, que, insisto, a mi juicio, como hoy están las listas, como hoy el INE hasta hoy hizo esa repartición y esa asignación, es algo que era preexistente, que conocían los partidos políticos, que conocían los aspirantes y en este caso las personas que hoy vienen a impugnar. Y insisto, desde mi punto de vista, el número que hoy tiene el Congreso de la Unión, es decir, lo que el Instituto Nacional Electoral a través del acuerdo que emite, me parece que si bien o será muy difícil llegar al 50-50, y por supuesto que sería lo óptimo, me parece que estamos hablando de un Congreso paritario, es decir, insisto, 252 hombres frente a 248 mujeres. Me parece que pocos países del mundo tienen ese nivel de paridad, y creo que México, insisto, lo está haciendo, y lo está haciendo a partir también de permitir que el ciudadano pues pueda ejercer sus derechos políticos también a votar, y esa pues composición se garantiza en gran medida a través de lo que la ley electoral y la constitución política establecen en torno a márgenes de paridad, pero no, insisto, una camisa de fuerza que tenga que ser forzosamente 50-50. Me parece que estamos en un esquema paritario. El ciudadano creo que fue pues lo suficientemente consciente en ese sentido, y creo que las listas pues están reflejando eso. Sin duda lo otro es lo ideal, es lo óptimo, pero me parece que eso no es la tarea de un órgano jurisdiccional, que pues también le corresponde velar por los derechos de las personas que pues tienen un mejor derecho, y en este caso ahí pues donde puede estar la discusión, que en este caso, a mi juicio, es el derecho de los partidos políticos que integraron sus listas de manera intercambiada entre mujeres y hombres, y que eso no fue impugnado, y que me parece que este no es el momento procesal para hacerlo. Eso sería cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado Vargas Valdés. Les consulto si hay alguna otra participación. Magistrada Soto Fregoso, no sé si quiere escuchar mi participación y después intervenir, o quiere intervenir ya por alusiones personales. Usted me dice. Sí, Interviene. gracias. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, yo nada más quisiera retomar un poco lo dicho por el magistrado Reyes, José Luis Vargas, en el sentido de que, bueno, es precisamente lo que aquí se está pidiendo, es cumplir con lo que la Constitución establece en el artículo 53, como lo señalé hace un momento, y quiero apelar también siempre, pues por supuesto, a su visión de integración. Sé que se puede parecer mucho el porcentaje a la paridad, pero me parece que también al cumplir
con lo que dice la Constitución, estaríamos haciendo vigente completamente lo que es el sentido de toda esta visión y de todas estas reformas que han sido emitidas por los propios legisladores de los partidos políticos y legisladoras para abonar y fortalecer lograr de una vez por todas lo que es la paridad. Quisiera nada más leer esta parte del artículo 53 de la Constitución que textualmente dice: para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país, conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo, ¿sí? Esto es lo que textualmente establece el artículo 53 y luego dice: la ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones, que bueno, aquí no viene, digamos, al caso en esta discusión. Y también en cuanto a estas modificaciones que hemos señalado del máximo ordenamiento del país, se aprecia que en el dictamen precisamente de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos del Senado de la República, las y los legisladores señalaron que la reforma a los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Federal tenían como finalidad y, entre comillas, especificar que las listas nacionales de representación proporcional que postulen partidos políticos deberán conformarse paritariamente y alternadamente entre hombres y mujeres entre el primero y el segundo, sucesivamente, en el mismo sentido, según corresponda cada periodo electoral, habrá de intercalarse la alternancia iniciando la lista con el género diferente al de la elección anterior. Es decir, en la elección inmediata siguiente, la lista iniciará con el género opuesto a de la elección anterior. Y entonces, en ese sentido, creo que pues, podemos tener la apreciación de que está muy cerca de la paridad y que ya puede considerarse paritario. Sin embargo, creo que estamos en la obligación de atender lo señalado de manera expresa en este artículo constitucional, así como también tomar en cuenta pues lo establecido en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos del Senado de la República, ¿no? Quisiera también señalar que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, en relación con la minuta del proyecto de decreto de reforma a diversos artículos de la Constitución Federal en materia de paridad, las diputaciones señalaron que las modificaciones a los artículos 52, 53 y 56 referidos hacían visible el trabajo que desempeñan las mujeres en la sociedad y la necesidad de equilibrar la balanza en la apertura que debe haber en los cargos del ejercicio del poder público y que las mujeres hoy en día desempeñan, aunado a que su objeto era precisamente garantizar la no discriminación, la igualdad sustantiva y la paridad en los 3 poderes de la Unión y en los diferentes niveles de gobierno, tomando como eje rector la búsqueda por superar la igualdad de facto y avanzar a la igualdad de jure. Y bueno, hasta ahí dejaría ahorita mi intervención para dar pie también a escuchar las demás posiciones. Gracias. Gracias, magistrada Soto. Si me permiten, el magistrado de la Mata Pizaña, que no ha intervenido, enseguida el magistrado Vargas Valdés, y
y después el magistrado Infante González, ¿sí? Bien. En ese orden. Gracias. Adelante, magistrado Lamat. Gracias, presidente. Creo que los momentos históricos solo suceden una vez. Hoy, de alguna manera, es el Día de las Mujeres y cierto estoy que será recordado como un día inédito que cambió la democracia en este país. Tenemos la oportunidad hoy de tener una Cámara de Diputados que por fin sea realmente paritaria. En otros momentos hemos estado al filo de lograrlo. Estoy convencido que más allá de cualquier regla, norma, disposición que podamos jurídicamente abarrotar, los derechos políticos de las mujeres deben y tienen que ser reales en el órgano que mayormente las representa. Porque es la Cámara de Diputaciones la que abraza la representatividad de todas las mujeres y su interseccionalidad es la legislatura a la que habla, da la voz y visibiliza las necesidades de todas ellas. ¿Cuántas generaciones más son necesarias para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos? Y es que no hay más, es ya el tiempo. Y esta sala superior tiene ahora la oportunidad de romper con esa deuda histórica. A mí me parece en este caso que justamente la litis es la verdadera causa en el pedir, vamos a decirlo, de los agravios que se han planteado, es la paridad. La alternancia no es un valor constitucional que subsista por sí mismo, sino un medio en el cual se consigue la paridad. La litis es la paridad. La causa en el pedir el agravio es la paridad. Y eso es lo que justamente hay que conseguir. Se trata justamente de un principio y mandato constitucional que ha ido evolucionando en este tribunal desde el famoso caso JDC 12.624 de 2011 llamado caso Antijuanitas. Quiero decir también que reconozco la labor de la magistrada Soto Fregoso por presentarnos un proyecto en el que pone fin a años de obstáculos y barreras para lograr una Cámara realmente paritaria. Este proyecto sin duda será llamado histórico y cambió en mucho la conformación de México. Coincido con su visión en que es ahora el momento para tener una legislatura con el mayor número de mujeres nunca antes alcanzado. Sin embargo, aunque comparto el sentido del proyecto en buena parte y sus consideraciones, me aparto al no compaginar con la metodología que se propone llegar a esta tan esperada Cámara paritaria. Es decir, la Cámara de Diputaciones, con la sentencia que se acaba de votar en el que se modificó la cuarta circunscripción del PAN, de un hombre por una mujer, queda actualmente integrada por 251 hombres y 249 mujeres. Esto evidentemente no es paritario. 251 y 249 no es paritario. En ese sentido, sería suficiente modificar un lugar más con otra forma que considero más adecuada para lograr esa paridad y que además armoniza de mejor forma, a mi juicio, todos los derechos y principios en conflicto. Mi propuesta sería que la Cámara esté integrada por 250 hombres y 250 mujeres. Esto sí es paridad, porque las mujeres están más representadas, hay más igualdad y menos invisibilidad a quienes son la mayor población del país. Al respecto, este tribunal tiene todas las atribuciones y facultades para modificar y hacer los ajustes pertinentes para cumplir materialmente ese mandato constitucional como Tribunal de Constitucionalidad especializado en la materia y que por primera vez se tenga una Cámara paritaria. En efecto, la jurisprudencia 10 de este año establece que es apegado al principio de igualdad y no discriminación el ajuste de listas de representación proporcional que asegure el acceso de más mujeres al órgano legislativo. Y debo confesar, ahora sí que honor a quien honor merece, que en mucho comparto la metodología que en su momento presentaron las consejeras Favela y Humphrey en el Consejo General del INE. En efecto, con esa propuesta se ponderan y optimizan los principios constitucionales como son la paridad, la reelección, el derecho al voto pasivo y sobre todo se observa el principio de mínima intervención en la vida de los partidos, porque solo se modificaría un lugar en una lista, en un partido. Y se respeta de mejor forma, a mi juicio, por supuesto, el orden de las listas que fueron aprobadas. Al conocer el número de diputaciones que por ambos principios tiene cada partido, se observa en cuál de ellos las mujeres están subrepresentadas para lograr la paridad, y esta se modificará.
La última asignación de RP por resto mayor a los partidos con mayor disparidad en sus diputaciones hecha a un hombre, y a cambio se otorga a la siguiente mujer de la lista hasta alcanzar la paridad en la integración de la Cámara. Con ese método se observa que el Partido Verde cuenta con un mayor porcentaje de hombres, con un 58.14, en contraste con los otros partidos políticos. Tan es así que si ese porcentaje, ese porcentaje se traduce en números, actualmente cuenta con 25 hombres y 18 mujeres por ambos principios. Tiene 7 hombres más que las mujeres, lo que justamente implica que ellas están mayormente subrepresentadas dentro de ese partido político, a diferencia de otras fuerzas políticas. Así, a mi juicio, el ajuste respecto de un diputado será justamente respecto de ese partido y atendiendo a la tercera circunscripción, atendiendo justo también a la asignación por resto mayor. Este ajuste lograría la paridad en la legislatura, 250 mujeres y 250 varones. Las mujeres siguen estando considerablemente subrepresentadas en los puestos políticos más altos en todo el mundo. Sin embargo, hoy México puede salir de esas posiciones, al menos en la Cámara de Diputaciones. Esta decisión atraviesa los diferentes obstáculos, barreras y techos que ha enfrentado. Esta vez puede ser realmente un verdadero logro, a siglos de enfrentarse a sistemas patriarcales y discriminatorios hacia ellas. Las batallas por décadas y siglos porque las mujeres estén realmente representadas, pues podrían venir desde la antigua Grecia y sin embargo, por supuesto, me referiré a aquel 1791 con Olympe de Gouges, quien justamente publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y se manifestó que no son ciudadanas de segunda. Y como ella dijo, en los términos y contexto de la Revolución Francesa y su terror, que si podían subir al patíbulo, podían subir a la tribuna. Hoy, a 230 años de ese primer manifiesto, en México se puede concretar que 250 mujeres mexicanas suban a la tribuna de la Cámara de Representantes Federal. El 1 de septiembre, si eso se alcanza, el país será distinto. Será un México más paritario. Ahora, quisiera también compartir con ustedes la reflexión en el sentido de que considero que los próximos estudios técnicos ordenados al INE para analizar la efectividad de las acciones afirmativas, pues también sería razonable estudiar la forma en la cual se computan para efectos de la representación proporcional las mujeres también de la diversidad sexual, creando un enfoque interseccional y de perspectiva de género, para que también esto se acerque a la Cámara y esta sea integrada de manera más paritaria e incluyente. Muchas gracias. Gracias, magistrado Lamata. Magistrado Vargas, enseguida el magistrado Infante. Gracias, presidente. Solo aclarar un tema respecto a la intervención que se dio hace un momento, y es que, a ver, efectivamente no desconozco lo que dice la Constitución Política, es decir, el artículo 53 establece una alternancia a partir de las 200 diputaciones que se dan por el principio de representación proporcional, pero creo que hay que entender que para la aplicación de cualquier tipo de norma, incluyendo la Constitución, un aspecto fundamental pues es la temporalidad y la vigencia de la norma, con una sola preocupación, que no se genere una aplicación retroactiva de la norma. Y desde mi perspectiva, el constituyente, en el momento en que establece esta norma, no fija y no establece que tiene que empezar por hombres o mujeres, simplemente habla de alternancia, es decir, en cada periodo electivo. Pero resulta que esta norma es de junio de 2019, con lo cual esta es la primera vez que se va a aplicar la norma. Y desde mi punto de vista, la racionalidad y la lógica del legislador es precisamente que a partir de esta asignación, es decir, de acuerdo como se conformó en cada una de las circunscripciones, en las sucesivas elecciones, en los sucesivos periodos electorales, se dé esa alternancia.
Es decir, no ha dicho que tiene que empezar por un solo género y luego tendrá que ser del otro género. Inclusive me parece que tiene más valor que efectivamente pues tenga esta posibilidad de que empiecen con uno y luego cambien al siguiente. Yo no leo en lo que dice el artículo 53 y tampoco en lo que establece la exposición de motivo que haya una obligación de encabezar en este momento, es decir, la primera vez que se aplica la norma, con el mismo género. Y esa pues es una, por supuesto, una diferencia de interpretación de la norma, pero, insisto, hay que siempre considerar cuándo empieza a cobrar vigencia esta norma constitucional y es a partir del 6 de junio de 2019. Y esta es la primera vez que se va a generar ese efecto y lo que el segundo párrafo del artículo 53 habla de la alternancia en lo sucesivo de las integraciones de dichas listas a las circunscripciones del país. Gracias, magistrado Vargas. Magistrado Infante González, por favor. Gracias, presidente. De acuerdo con la votación de los asuntos que han precedido a este con temas similares, me he pronunciado por la extemporaneidad en algunos casos de las demandas. En este asunto haré lo mismo, porque en mi concepto la demanda fue presentada de manera extemporánea. Pero además de eso, considero que en el caso concreto, el acto que realmente causaba perjuicio a las impugnantes es el acuerdo del Consejo General del INE 193-2021. En este acuerdo, el Consejo General del INE interpreta el artículo 53 de la Constitución, así como el artículo 234, numerales 1 y 2. El 234 fue reformado precisamente para adecuarlo con lo que establece el artículo 53 de la Constitución, con fecha 13 de abril del 2020. Y dice así, en el subpárrafo primero: las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. Párrafo 2. En el caso de las diputaciones, de las 5 listas por circunscripción electoral, al menos 2 deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo. Es decir, el legislador, al interpretar el artículo 53, efectivamente lo que establece es que de aquí, de la reforma en adelante, es que se alternarán las listas en relación con quienes las encabezarán por razón de género. De la misma forma, el Instituto Nacional Electoral, en la foja 87, penúltimo párrafo y último párrafo de esta foja, señala literalmente, dice así las cosas: atendiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 53 constitucional y los demás artículos de la LEGIPE, particularmente el 234, numerales 1 y 2, los partidos políticos nacionales deben encabezar por lo menos 2 de las 5 listas de candidaturas de diputaciones de representación proporcional con personas del mismo género. Es decir, 3 listas encabezadas por mujeres y 2 por hombres, o 2 listas encabezadas por mujeres y 3 por hombres, las cuales se alternarán en cada periodo electivo. Aquí es donde podemos encontrar una acción afirmativa que realiza el propio Instituto Nacional Electoral. Es decir, no deja a la libertad de los partidos políticos qué género van en este periodo electoral o en este proceso electoral, qué género es el que va a prevalecer en las listas, sino que señalan que cuando menos en 3 de las listas debe ir encabezada por mujeres. Esa es una acción afirmativa. Y esto lo hizo precisamente atendiendo que antes los partidos políticos siempre o mayoritariamente encabezaban sus listas con hombres. Por esa razón, considero que este es el acuerdo que verdaderamente le causa perjuicio,
porque los argumentos que señalan las actoras es que se debió haber señalado que como en el anterior proceso electoral 2018, en las circunscripciones que ellas mencionan fueron encabezadas por hombres, ahora deberían ser encabezadas por mujeres. Y a partir de esto, lograr una mayor asignación de mujeres a la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues este acuerdo no fue combatido. Por lo tanto, me parece que todos compitieron, fueron a la asignación con las normas establecidas previamente y que estaban estableciendo certeza, seguridad jurídica de cómo se debería llevar a cabo la asignación. Si a eso le agregamos que efectivamente, si bien en una primera asignación el Instituto Nacional Electoral estableció que el órgano, la Cámara de Diputados, quedaría integrada con 248 mujeres y 252 hombres, con el asunto que se acaba de resolver, donde se da una asignación a una fórmula de mujeres, pues esto quedaría en 249 mujeres y 251 hombres, con lo que en mi concepto no ameritaría respecto de esto hacer ajustes que cambiaran las reglas que se establecieron previamente para hacer las asignaciones correspondientes. Por estas razones, respetuosamente, no acompañaría la propuesta. Gracias, presidente. Gracias, Maxi Infante. Me pide el uso de la palabra el magistrado Rodríguez Mondragón. Por favor, magistrado. Sí, gracias, magistrado presidente. Solo un apunte. Yo generalmente he sostenido que ya no hay que hacer cambios o compensaciones o ajustes cuando no ha habido reglas. Y entonces, precisamente por lo que acaba de exponer el magistrado Indalfer, independientemente de la procedencia, pero aquí hay una regla muy clara y está en la Constitución y está en el artículo 53 que ya nos hizo favor de leer la magistrada Soto. Entonces yo pues creo que ya no se aplicarían esos precedentes porque aquí hay una regla explícita que existe desde el 6 de junio de 2019 y que entonces tendría que aplicarse precisamente en este proceso electoral 2021 porque se está comparando con las postulaciones que se hicieron en el 2018. Sería cuanto, magistrado Fuentes. Bien, ¿alguna otra intervención? Si me permiten, me voy a posicionar en este asunto para anunciar que mi voto desde luego es a favor de la paridad, pero difiero en relación con el tratamiento que nos propone la ponencia. En el proyecto que se nos somete a consideración, se propone declarar fundado el agravio al considerar que se debe aplicar el artículo 53 constitucional, como lo destacó la magistrada ponente, pero creo que aquí hay que armonizar con otros principios constitucionales que son aplicables. Sí llegó el momento de la paridad, lo dijo bien el magistrado Lamata, en la Cámara de Diputados. Es algo importante y es un gran momento. Aunque todos los asuntos son importantes, este asunto es además de especial relevancia para el ámbito jurídico nacional. Detrás de este hecho histórico hay muchas personas, muchas batallas y también vale decirlo, muchas sentencias. Pero hay debates sobre la convivencia política, el sentido de la democracia, la representación de la igualdad, el rol del Estado y de los tribunales para mejorar la representatividad. Ya las mujeres constituyen más de la mitad de la población en la mayoría de los países del mundo, pero siguen siendo una pequeña minoría en el sector político. En México, hay que reconocerlo, hemos ido quitando obstáculos y estableciendo criterios para lograr que exista inclusión, representación y paridad en ayuntamientos y congresos, tanto del ámbito local como federal. Han sido numerosas las luchas por la igualdad y las sentencias que han dado lugar a esos cambios. En el último proceso electoral federal de 2018, estuvimos como país cerca de lograr una Cámara de Diputados paritaria. Hoy, por primera vez y después de la reforma constitucional de junio de 2019, conocida como paridad en todo,
tenemos la oportunidad de contar con un órgano legislativo federal paritario. Quiero destacar aquí el papel de este Tribunal Constitucional en la construcción de criterios y sentencias que precisamente posibilitan acciones para generar una paridad real en materia político-electoral, lo cual muestra la importancia de la labor de los tribunales constitucionales. Como ya anticipé, no comparto el tratamiento del proyecto ni los efectos que propone. Considero que el acuerdo debe modificarse para efectos de que se alcance la paridad total por primera vez en la Cámara de Diputados, pero debe hacerse aquí, en sede jurisdiccional y en este momento. Creo además que la alternancia debe aplicarse, sí, pero considerando los principios de autodeterminación de los partidos, como señalé, y la mínima intervención. En mi opinión, lo procedente para generar condiciones de certeza jurídica para todas y todos los participantes es que esta sala superior modifique el acuerdo para alcanzar la paridad total. La razón por la que no comparto la solución que se nos propone y por la que considero que es necesario incorporar los principios es porque si bien ese mecanismo constitucional de alternancia tiene como presupuesto lograr la paridad, no nos asegura que efectivamente se logre. Ello porque el resultado depende de imponderables, como son los resultados electorales que obtenga cada fuerza política, las determinaciones de los tribunales electorales en función de la interpretación constitucional y otras circunstancias que puedan afectar a las y los candidatos por caso fortuito o de fuerza mayor. Para mí, en el caso, resulta necesario examinar los medios, que en este caso es un mecanismo constitucional como acción afirmativa para lograr la paridad y los fines para lograr efectivamente la paridad para vincularlos. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia ha sustentado que el derecho humano a la igualdad jurídica implica un reconocimiento de su dimensión sustantiva o de hecho en el ordenamiento jurídico mexicano, que la igualdad jurídica debe interpretarse a partir de dos principios, el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley, los cuales se han identificado como igualdad en sentido formal o de derecho. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no solo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social. Sobre este tema, tengo yo muy presente al Tribunal Constitucional chileno, que ha considerado que debe vincularse la igualdad con la proporcionalidad. Y en ese sentido, este tribunal ha razonado que la diferencia de trato debe ser proporcionada a la diferencia de hecho existente, teniendo particularmente en cuenta el propósito o finalidad que se persigue por el legislador o por el constituyente. Esto es, el examen de la proporcionalidad exige incorporar el análisis de las situaciones fácticas, la finalidad y los derechos afectados. En ese sentido, naturalmente, la aplicación de un mecanismo como acción afirmativa a rajatabla, sin tener en cuenta las situaciones fácticas y los derechos afectados, nos podría llevar a desnaturalizar el principio de paridad constitucional. De ahí que, de manera complementaria al mecanismo de alternancia de listas de representación proporcional en la asignación de diputaciones por representación proporcional, sí resulta necesario que la autoridad electoral realice ajustes aplicando, decía yo, los principios de autodeterminación de los partidos políticos y de mínima intervención. ¿Qué propongo? Propongo que la paridad total opere. Por tanto, la integración final, desde mi punto de vista, sería de 250 mujeres y 250 hombres. Pero que ese ajuste se realice considerando las condiciones actuales. Esto es, la cercanía de la fecha de toma de protesta de las y los legisladores, el principio de autodeterminación de los partidos, la mínima intervención, la proporcionalidad, pero sobre todo considerar también además
el resultado al que se llegó al resolver el recurso de reconsideración 1410 a 1412 de 2021, que acabamos de resolver, y en donde se sustituye precisamente una fórmula de indígenas por una mujer. Ello porque en el caso, el proyecto únicamente toma en cuenta para realizar ajustes aquellos partidos en los que se encuentran mujeres subrepresentadas, y por ello se modifica la última asignación por resto mayor a los partidos con mayor disparidad en sus diputados, que recayeron en un hombre para modificarla por una mujer. Para mí, el ajuste se debe realizar en el Partido Verde Ecologista, que es el partido político con mayor porcentaje de hombres y, por tanto, en donde las mujeres están subrepresentadas. La última asignación para el Partido Verde por resto mayor fue en la tercera circunscripción, en la fórmula encabezada por Javier Octavio Herrera Burunda, que entonces debe ser asignada a la siguiente fórmula de mujeres en la lista, que es la encabezada por Laura Fernández Piña. Este criterio, desde luego, es coincidente, y lo debo reconocer por honestidad intelectual, con la propuesta que en su momento fue formulada por las consejeras Carla Humphrey y Adriana Favela. De esa suerte, creo yo que armonizamos distintos principios constitucionales, pero sobre todo logramos un fin constitucional legítimo, que es el de obtener la paridad en la Cámara de Diputados Federal. Es por eso que estoy por la paridad total, pero no por el tratamiento que nos propone la magistrada Sotofregoso, muy respetuosamente. Gracias. Magistrado Rodríguez Mondragón. Gracias, magistrado presidente. Realmente he escuchado todos los posicionamientos y me queda claro, hay 4 métodos o 4 propuestas. La que está en el proyecto, ¿no?, que presenta la magistrada Soto, el que presenta la magistrada Yanin, ¿no?, que incidiría a partir del criterio de los que obtienen menos votos, ¿no? Y entonces incidiría, por decirlo de manera simplificada, ¿no?, incidiría en 2 partidos, el Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano. La tercera propuesta, la que propone el magistrado Fuentes y el magistrado de la Mata, que es, como ellos han dicho, la propuesta de las consejeras en el INE. Y la cuarta, que es la propuesta en contra, ¿no?, del proyecto. Yo coincido con mucho de lo que se ha dicho desde una perspectiva ideológica, ¿no? Ahora, y desde cierta aproximación constitucional en el tema. Sin embargo, en lo que no coincido es que el método no importa. Tampoco coincido en que aquí en estos recursos de reconsideración se pueda hacer una suplencia de la queja. Para suplencia de la queja no se hubiera cambiado la vía porque se promovieron en JDC. Sin embargo, se cambió a recursos de reconsideración. Y bueno, como les digo, para mí el método importa. El método y el derecho. ¿Cuál es el método jurisdiccional que importa? Atender a la naturaleza del recurso de reconsideración en donde no hay suplencia de la queja. Pero no me quedaría en esa visión formal. Añadiría que, suponiendo sin conceder que se pudiera hacer suplencia de la queja, pues no veo qué queja hay que suplir, porque el agravio es muy claro y la pretensión también. El agravio está referido a las postulaciones del PAN, PRI y PT en ciertas circunscripciones en donde no atienden la alternancia en la fórmula que encabeza la lista. Y así está de claro, ¿no?, y de identificado.
Solamente les faltó, como ya había dicho yo, identificar la cuarta circunscripción del PRD, pero que para efectos prácticos no tiene relevancia jurídica, relevancia material, porque entran 2 curules y aun cuando se cambiara el orden, seguirían entrando las mismas diputaciones, pero sí tiene relevancia jurídica. Claro, eso a partir de la definición del problema y de la cuestión jurídica a resolver. Y ahí sostendría que el método constitucional importa. Y apelan en las demandas a la aplicación del artículo 53, que como ya señalé es previo a este proceso electoral de 2019. Por lo tanto, ya en mi lógica de ser congruente con los precedentes, importa, ¿no? Porque ya hay una regla. Pero además, esa regla le da certeza al derecho, al orden jurídico, al sistema electoral. No se solicitó su aplicación cuando se registraron las listas. Sin embargo, desde la perspectiva de la paridad total, que es un principio constitucional, desde la perspectiva que ya hice referencia en algunos casos previos, de una aproximación a, en este caso, no hablamos de una acción afirmativa, pero tiene esta lógica de trascendencia para romper barreras estructurales de desigualdad, y entonces aquí hay que ver la eficacia. Importa el método porque la certeza constitucional está por encima de la certeza de la ley, de la legal, de la certeza del lineamiento, de la certeza del reglamento. Es la certeza constitucional. Y cómo se define el problema desde esa perspectiva impacta en el resultado. Por lo tanto, el método sí importa. Porque además el resultado es muy distinto en relación con qué partidos tendrían que modificar sus listas o asignar el INE o aquí en esta instancia jurisdiccional. En eso también estoy de acuerdo con el magistrado Fuentes. La definición se tiene que tomar aquí. Y desde la perspectiva del proyecto y del planteamiento, además de mujeres que no vienen aspirando a una curul, vienen aspirando a hacer efectiva la Constitución, el artículo 53. Representan ONGs o grupos, ¿no?, de colectivos de mujeres. Incidiría en el PAN, en el PRI y en el PT. Y el del PT podríamos inclusive abrir otra discusión, porque en el caso del PT solo se asigna en esta circunscripción quinta una curul, y esa curul la postularon en ejercicio de reelección, ¿no? Y es una curul de hombres. Podríamos abrir otra interesante discusión sobre la reelección, pero bueno, no, parece ser que esa no será el método. Y por lo que escucho, se cambia la litis, se cambia la cuestión jurídica a resolver, se cambia la definición del problema constitucional por otro, que es el de paridad total. ¿Cómo? No importa el método, pero que haya paridad de 250 a 250. Y entonces hay dos propuestas, ¿no? Que sea a partir de, supongo, la necesidad de una, para que sean una curul o dos curules. La verdad es que no sé cuáles serían las curules a modificar, porque con el resultado del REC, en donde Óscar Daniel Martínez Terrazas y Raimundo Bolaños Azócar ya no pueden
ser considerados para la asignación, ¿no? Y sube la siguiente en la lista, que es una mujer, y eso tendrá algún impacto, porque en esa cuarta circunscripción al Partido de Acción Nacional se le asignaron 9, pero no lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Pues porque ese no era el planteamiento en las demandas ni en el proyecto. Tendría que revisarlo y en ese sentido les agradecería poder tomar un receso y valorar esa otra propuesta que hacen, la cual, bueno, difícilmente, bueno, más bien no compartiré, pero por lo menos quiero saber cuál es el efecto y les agradecería un receso porque yo sí estoy de acuerdo con el proyecto, como se propone, o sea, con esta definición constitucional del problema, con este método y no variaría, o sea, no pensaría que el objetivo final es la paridad sin importar el método. Sí, el principio de paridad constitucional es relevante, pero también hay que respetar el método constitucional, el método jurisdiccional y los precedentes, porque eso es lo que le va a dar certeza a casos futuros. Salvo que ya digamos que no importa el planteamiento que hagan y en casos futuros siempre habrá suplencia de la queja tratándose de la paridad en el REC, en la integración de congresos, y que el método será el que llegue a la mitad y mitad. Y claro, hay una perspectiva lógica y jurídica en las propuestas, que es intervención mínima, ¿sí? Y también una especie de desplazamiento del voto, del principio democrático para que se incida en partidos que menos respaldo de la ciudadanía hayan obtenido. Si eso es así, entiendo, esa sería la lógica, pero, presidente, solicitaría para mí un receso nada más para evaluar cuál es el efecto que tienen las otras propuestas. No lo hago con la expectativa de quienes las han planteado, de que pueda yo cambiar mi postura, pero sí para yo tener claridad en lo que se propone y sin embargo mantendría mi posición que el método importa y que el problema constitucionalmente definido es la aplicación del 53. ¿Es cuánto? Claro que sí. Gracias, Maxado Rodríguez Mondragón. Sí, Maximiliano Infante González. Gracias, presidente. Ya que el magistrado Reyes metió otra vez al debate todas las propuestas que hay, yo quisiera aclarar, a ver, yo creo que todos aquí coincidimos en que el artículo 53 de la Constitución sí establece la regla de alternancia en cada periodo, en cada proceso electoral. Pero ese no es el problema. El problema es la interpretación de si debe tomar o no en cuenta el proceso electoral de 2018. Esto lo resuelve el Instituto Nacional Electoral en su acuerdo 193. Me parece que en el Consejo, donde participan todos los partidos políticos, y hay un debate al respecto. Y se llega a la conclusión mayoritariamente de que el constituyente lo que previó es de la reforma hacia adelante, pero no hacia atrás. Y lo complementa el Instituto Nacional estableciendo lo que yo considero es una acción afirmativa, al ya no dejarla a la libertad de los partidos políticos establecer en qué circunscripciones o cuántas van a ser de determinado género, y establece que sean 3 del género femenino. Eso sí, en las circunscripciones que determine el partido político, atendiendo a su autodeterminación. Es decir, el Instituto Nacional Electoral ya interpretó que esta disposición, el artículo 53, no rige hacia el pasado, sino es de este proceso hacia adelante donde se va a aplicar esa regla de alternancia en las listas. Por lo tanto, considero que eso da certeza
Y me parece que no hay una distinción, ni tenemos en este caso que estar distinguiendo si la Constitución da más certeza que una ley o que un acuerdo. Lo cierto es que ante la falta de claridad del artículo 53 y ante la incertidumbre, lo que hace el instituto es tratar de resolver este problema. Por ello considero que lo que les causa perjuicio es este acuerdo y debió haber sido impugnado en su oportunidad y eso no se realizó. Por lo tanto, nosotros, me parece, estaríamos obligados a generar seguridad jurídica, certeza y aplicar las reglas como están, hechas por el instituto, por el INE. Por esa razón, a lo mejor habría que aprovechar también este momento que nos pide el magistrado Reyes para reflexionar sobre este aspecto. Es decir, si hay reglas claras donde los partidos políticos se iban a someter a ellas para aclarar una aparente laguna o algo que no establecía o una interpretación que había que realizar del artículo 53. Y era si regía hacia el pasado, si contaba o no el proceso electoral de 2018. Y efectivamente, ese es el planteamiento de la litis, que en ciertas circunscripciones, por haber sido encabezadas por varones en 2018, ahora debió haberse aplicado la regla de alternancia. Pero eso va en contra de lo que ya había regulado o la que reguló el INE precisamente en el acuerdo 193. Por esas razones, insistiría en que en el caso concreto, pues, lo que genera este perjuicio es precisamente este acuerdo. Y si a eso agregamos que la Cámara está 249 mujeres quedarían y 251 hombres, parece que no habría por qué alterar las reglas para hacer cualquier otra asignación al respecto. Por otro lado, también introducir algo nuevo implicaría que un partido político que no se vio vinculado en la demanda, como es el Partido Verde, pues no haya venido, no sé, tampoco lo checamos, pero podríamos revisar si realmente compareció o no como tercero para poder defenderse de esta situación al respecto. Pero en mi concepto yo insistiría en que lo que genera verdaderamente perjuicio a las actoras, en todo caso, sería este acuerdo general. Gracias, presidente. Gracias, magistrado Rodríguez e Infante. Si no tienen objeción, yo me llevo los razonamientos que se han formulado. Decreto un receso de 15 minutos. Si les parece, por lo avanzado la hora, son las 23 horas con 13 minutos. Si les parece bien, nos vemos a las 23 horas con 30 minutos. ¿Están de acuerdo? Gracias. Magistrada Soto. Sí, presidente, 15 minutos se me hace que no, digo, yo pediría un poquito más, no es que no quizá creo nos vayamos que más allá del tiempo de reflexión que tenemos en la ley, ¿no? No importa, iniciamos. No sé. Me parece que si ya iniciamos la sesión, no tenemos ningún problema con un vencimiento de plazo ni nada, pero yo 15 minutos realmente creo que son cuatro propuestas, como ya lo señalaba el magistrado Reyes, y me parece que están muy, o sea, todas tienen, digamos, una parte importante a considerar. Yo he manifestado desde el inicio de mi intervención que mi interés es lograr la paridad y por eso quiero evaluar todas las propuestas de ustedes para ver, digamos, cuál pudiera reunir más consensos, valorar y en todo su caso hacer, si es así, los ajustes correspondientes para poder lograr llegar a este criterio de paridad que entiendo que, aunque sean diferentes propuestas, ya nos hemos manifestado por lo menos 5 integrantes de este pleno a favor de la paridad, ¿no? Pero por diferente vía, por diferente método y también con diferentes números en los ajustes, ¿no? La propuesta del proyecto en principio hace un ajuste para favorecer a 3 mujeres, pero también derivado de el proyecto de la magistrada Yanine Otálora, que se votó con anterioridad, tendría que hacerse un ajuste en donde ya solamente serían 2. La magistrada Yanine también en la propuesta de ella
habría que hacerse 2 ajustes, y en el que propone usted con el magistrado Fuentes sería 1. Entonces, me parece importante que valorar todas estas, y digo, con todo respeto y honestamente creo que 15 minutos yo no estaría en posibilidad de cumplirlos, entonces no quisiera quedar mal o pedir después 15, no sé qué opinen. Yo rogaría fuera un poquito más. ¿Cuál es su moción de tiempo, magistrada Soto? Pues 25, si quiere, media hora, no sé. Para siendo honesta, en 15 minutos no creo que pueda valorar y hacer, digamos, los corrimientos o las 3 propuestas. ¿Sí? Bien, gracias. Se reanuda la presente sesión. Magistrada Mónica Soto Fregoso, ponente en este asunto, tiene el uso de la palabra. Gracias. Gracias, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Bueno, pues agradezco que se haya podido dar este espacio de tiempo para analizar pues las diversas propuestas que se estaban haciendo en la deliberación del proyecto que presenté para pues lograr esta decisión histórica de poder lograr la paridad en la Cámara de Diputadas y de Diputados en nuestro país. Y bueno, después de estar analizando las mismas, la propuesta que consideramos puede tener los mayores consensos y además también un menor impacto en el movimiento de las posiciones de las asignaciones que fueron hechas por el Instituto Nacional Electoral, es que la propuesta ahora ajustada que les pongo a la consideración para hacer los ajustes a la asignación de diputaciones de representación proporcional para, lo señalo de nueva cuenta, alcanzar la paridad, es la de poder hacer los ajustes y que queden 250 hombres y 250 mujeres. Para ello, se ajustaría la fórmula del Partido Verde Ecologista de México, asignada por resto mayor en la 3ª circunscripción plurinominal, en donde se haría el ajuste a la fórmula integrada por Javier Octavio Herrera Borunda y Luis Armando Melgar Bravo, para sustituirla por la fórmula de Fernández Piña, Laura Lin y Montemayor Castillo Santi. Quiero además hacer un reconocimiento al trabajo colegiado que realizamos y también la visión conjunta para poder hacer los cambios que sean necesarios y ajustar el proyecto que yo les presenté para entre todos lograr, bueno, por mayoría en este caso, según lo que nos hemos manifestado, 5 hasta ahorita a favor de hacer los ajustes y de poder lograr la paridad en esta pues memorable ocasión en nuestro país, en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Entonces, es la propuesta ajustada que pongo a la consideración de ustedes, en donde han sido tomadas en cuenta, por supuesto, todas las propuestas analizadas y deliberada que esta es la más adecuada para lograr una justa paridad ya muy anhelada en nuestro país, y dejar el número de 250 diputadas y 250 diputados. Creo que podemos declarar que hay una paridad cuantitativa perfecta, y avisorar también que va a haber una cualidad sustantiva también así completa. Entonces, esta es la propuesta ajustada a pues el cúmulo de propuestas que se hicieron hace un rato. Muchas gracias, magistrada Soto.
de verdad, mi gratitud por el trabajo colegiado primero, pero segundo, por la gran receptividad que tiene usted de los argumentos jurídicos y de hacer suyos todos los pronunciamientos que hubo, tratar de amalgamarlos y llegar al mejor de los consensos. De verdad, mi gratitud como órgano colegiado jurisdiccional. Tiene el uso de la palabra el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias. Bueno, yo acompañaría que se modifique el acuerdo de asignación aprobado por el Consejo General del INE a efecto de hacer efectiva la paridad, pero sobre todo a efecto de hacer eficaz la Constitución, el artículo 54, 53, desde una perspectiva jurisprudencial. La Suprema Corte ha establecido que las normas constitucionales entran en vigor y no tienen efecto de irretroactividad. Entonces, me parece que también desde la teoría constitucional se ha establecido que desde el momento en que entran en vigencia las normas constitucionales, su validez es atemporal y entonces hacer eficaz el artículo 53 para mí es una obligación constitucional desde este proceso electoral 2021. ¿Y cómo hacerlo eficaz? Pues evidentemente se necesita comparar con el proceso electoral 2018, porque si no, no habría manera de llevar a cabo el mandato constitucional de alternancia en las circunscripciones, bueno, en la fórmula que encabeza las circunscripciones de cada partido político. Entonces, yo lo que no compartiría es el método o la propuesta alternativa que nos presenta ahora la magistrada Soto. Me quedaría con la visión que está en el proyecto que originalmente inició la discusión de este asunto, pero sin duda me parece que avanzamos en el mandato constitucional de paridad total y estaría en ese sentido a favor de algunos de los resolutivos de la propuesta modificada. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Mata Pizaña. Presidente, seré muy breve. Lo primero es celebro este día histórico. De verdad diría yo que con todo mi corazón. Celebro y agradezco a la ponente su gran apertura para el diálogo y celebrar los consensos necesarios para poder sacar una propuesta clara. Y también su franqueza para justamente buscar la mejor forma de generar el consenso necesario para la paridad. Solo quiero decir que esto demuestra que esta sala superior, cuando trabaja en equipo, lo puede hacer muy bien. Muchas gracias. Gracias, magistrado de la Mata Pizaña. ¿Alguien más desea intervenir? Si ya no hay intervención, el secretario general de acuerdos tome la votación de este asunto, conforme al proyecto modificado por la magistrada Soto. Quien me pide el uso de la palabra, por favor, magistrado, adelante. No, nada más entiendo, leería el secretario cómo quedaron los resolutivos, ¿verdad? Sí, magistrada, adelante. O usted, perdón. No sé. Yo ya los tengo en mi poder y no tendría mayor inconveniente. Entonces, si no consideran lo contrario, el secretario tomará la votación de este asunto. Proceda, secretario. Con gusto, magistrado presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Con la propuesta presentada, modificada por la magistrada Soto, agradeciendo nuevamente y reconociéndole el gran esfuerzo y esta sentencia histórica. Magistrado Indalfer Infante González. En contra del fondo del proyecto, en los términos de mi intervención. Magistrada Yanino Talora Malasí. Con la propuesta en todos sus resolutivos. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto. En contra del resolutivo quinto y en ese sentido presentaría un voto particular para sostener el método y los efectos que he expuesto durante mis intervenciones. Es cuanto.
Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Gracias con la propuesta modificada que les presento y agradeciendo de nueva cuenta tanto al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, al magistrado Felipe Fuentes Barrera, a la magistrada Janine Otálora Malasís y al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el que hayamos podido lograr este consenso para hoy poder declarar que en México hay paridad total en la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias. Magistrado José Luis Vargas Valdés. En contra del proyecto y emitiendo un voto particular. Magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor del proyecto en los términos ajustados por la magistrada Soto Fregoso. Magistrado presidente, le informo que el proyecto modificado ha sido aprobado por una mayoría de 4 votos, con los votos en contra del magistrado Indalfer Infante González, Reyes Rodríguez Mondragón, quien anuncia estar a favor de los puntos resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto, pero en contra del resolutivo quinto, y con el voto en contra también del magistrado José Luis Vargas Valdés, quien anuncia también la emisión de un voto particular. Por favor, magistrado Rodríguez Mondragón, para aclarar. Sí, creo que sería más preciso cambiar el orden, decir que se aprueba por mayoría de 5 votos y solamente especificar que respecto del resolutivo quinto yo presento un voto particular en contra, a diferencia de como lo presentó el secretario general de Acuerdos. Sería una pues respetuosa propuesta. Sí, estoy de acuerdo con el magistrado Rodríguez Mondragón. Creo que obtiene 5 votos el proyecto, de acuerdo a los resolutivos primero al cuarto, y únicamente 4 votos en relación con el quinto, en donde el magistrado Rodríguez Mondragón formularía voto particular. Ese sería el resultado de la votación. Sí, no hay objeción. Magistrado Infante González, por favor. Sí, presidente, como no se tomó por puntos resolutivos, yo dije que estaba en contra del fondo del asunto. Esto significa que estoy a favor de los desechamientos, de la acumulación y de los desechamientos, no así respecto del fondo. Por si se va a hacer esta aclaración de cuántos votos tiene cada punto resolutivo. Perfecto, ya. Para aclarar bien el tema, secretario, tome votación en lo individual por puntos resolutivos, si les parece bien. En el entendido que el primer punto resolutivo es la acumulación de los expedientes, el segundo, el desechamiento de plano de las demandas del recurso de reconciliación 1414, 1417, 1418 y 1419. El tercer resolutivo son procedentes los recursos de reconciliación 1415, 1416, 1420 y 1421. En el cuarto, ordenamos la modificación en lo que es materia de impugnación sobre el acuerdo controvertido. El quinto, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que proceda en los términos señalados en el apartado de efectos de la presente sentencia. Esos serían los 5 puntos resolutivos. Si no tienen alguna observación sobre los mismos. ¿Están de acuerdo con su contenido? A ver, ahora sí, secretario general, tome otra vez la votación de cada uno de los magistrados y magistradas. Con gusto, presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Magistrado Indalfer Infante González. A favor del primero y segundo puntos resolutivos y en contra de los restantes. Magistrada Janine Otálora Malasí. Reitero mi votación anterior a favor del proyecto con todos sus resolutivos. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En contra del resolutivo quinto y a favor de los restantes. Gracias. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. A favor de todos los resolutivos. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Gracias. A ver, yo solo aclararía para que no se dé una nueva modalidad, que cuando uno vota en contra, es decir, si es el resolutivo primero o el último, eso ya lo explicará uno en su proyecto de voto particular. Entonces, mi voto es en contra, liso y llano. Gracias. Magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor del proyecto con todos sus resolutivos.
Magistrado presidente, le informo que los resolutivos primero y segundo fueron aprobados por una mayoría de 6 votos, con los votos en contra del magistrado José Luis Vargas Valdés. El resolutivo tercero fue aprobado por una mayoría de 5 votos, con el voto en contra del magistrado Indalfer Infante González y el magistrado José Luis Vargas Valdés. El resolutivo cuarto fue aprobado también por una mayoría de 5 votos, con el voto en contra del magistrado Indalfer Infante González y el magistrado José Luis Vargas Valdés. Y el resolutivo quinto fue aprobado por una mayoría de 4 votos, con los votos en contra del magistrado Indalfer Infante González, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y el magistrado José Luis Vargas Valdés. Consulto a las magistradas y magistrados si el resultado que ha anunciado el secretario, con él están de acuerdo. Bien. En consecuencia, la declaración constitucional que procede en este asunto es: en los recursos de reconciliación 1414 a 1421, todos de este año se resuelven. Primero, se acumulan los expedientes REC 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421 al diverso subrec 1414-2021, por lo que se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados. Segundo, se desechan de plano las demandas de los recursos de reconciliación subrec 1414, 1417, 1418 y 1419. Tercero, son procedentes los recursos de reconciliación REC 1415, 1416, 1420 y 1421. Cuarto, se modifica en lo que es materia de impugnación el acuerdo controvertido. Quinto, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que proceda en los términos señalados en el apartado de efectos de la presente sentencia.